Bienvenidos a Ronnie Analiza. En Ucrania, ¿la diplomacia fracasó y se alistan las armas? Las cifras siguen en aumento, con más tropas y más material militar. Y más grandes explosiones en los videos ofrecidos a los medios de comunicación por el Ministerio de Defensa ruso. Y aunque solo son ejercicios militares, la intención es hacer mucho ruido. Ese es un cuestionamiento que nos estamos haciendo en los últimos días debido a que no hay aparentemente ninguna solución a este conflicto que podría ser inminente e incluso los líderes principales, Joe Biden en los Estados Unidos, Olaf Scholz en Alemania, Boris Johnson en el Reino Unido, ya están hablando de que podría ser inminente la invasión por parte de Rusia a Ucrania. Los observadores internacionales comienzan a retirarse. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha seguido el conflicto en el este de Ucrania desde 2014. Pero tras la escalada de las tensiones, los supervisores se desplazarán a otros lugares. La salida de la organización es preocupante para esta misión de inteligencia en el este de Ucrania. Varios países han trasladado sus embajadas desde Kiev en el este a Lviv en el oeste del país, ya que Estados Unidos advierte de una próxima invasión. Es por supuesto una situación que nadie quiere ver que suceda. Los ucranianos están listos y en pie de batalla, porque están preparados para defender todo lo que tengan que defender. Sin embargo, reiteramos, nadie quiere ver eso. Nadie en todo el mundo. Porque el conflicto podría agrandarse a términos que nadie realmente quiere, nadie realmente sospecha. Toda la comunidad internacional en este momento apoya a Ucrania, porque Rusia lo único que sería es un ejército invasor, abusivo y totalmente ilegal frente a un país que no representa una amenaza para Rusia. Los motivos por los que Rusia quiere invadir a Ucrania: cuando en 2014, después de formalizar la anexión a Crimea a Rusia, Vladimir Putin dijo: Crimea ha vuelto a casa. Avivó las llamas de los movimientos prorrusos existentes en Ucrania para retomar su lucha por el regreso al pasado. Desde ese entonces comenzó a allanarse el camino que condujo la posible invasión rusa a Ucrania, que hoy es considerada como inminente. En 1991, Ucrania se convirtió en una de las 15 repúblicas independientes que derivaron de la disolución de la Unión Soviética. Desde ese mismo momento, la nación se acercó a la Unión Europea en un intento por refrescar su imagen y su democracia. Los esfuerzos parecían dar resultado cuando en 2008 la Unión Europea invitó al país a sumarse a la OTAN. Pero las novedades no fueron bien recibidas por el presidente ruso Vladimir Putin, quien en 2013 presionó a su homólogo ucraniano Viktor Yanukovych para desistir del acuerdo. La decisión derivó en protestas que fueron violentamente reprimidas, en las que más de 100 personas perdieron la vida. La inestabilidad del país fue aprovechada por Putin para la invasión de Crimea y fomentar desde entonces las tensiones y enfrentamientos dentro de Ucrania. El régimen ruso organizó en la península un referéndum posteriormente a la invasión, y considerado ilegal por toda la comunidad internacional, porque por supuesto no cumplió ningún estándar democrático que se respete en el mundo democrático moderno. Y al final se determinó la anexión de Crimea a Rusia. Es un lugar estratégico, porque ofrece una importante salida al Mar Negro que quería ser controlada por Putin. La invasión rusa desencadenó condenas internacionales, sanciones económicas y peticiones constantes para que se le devuelva la península a Ucrania. Pero Putin ha dicho que nunca lo hará. Ese es un tema zanjado y ya no se puede tocar más, según el criterio de Putin. Desde entonces, el Kremlin ha respaldado la política y militarmente a los separatistas prorrusos del este de Ucrania, en la guerra que libran contra el ejército del país. Según señala la prensa, informes independientes internacionales han trazado el envío de armas rusas a las regiones de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, la última guerra de Europa, y han perdido también 14.000 vidas en ese lugar, según estimaciones de la ONU.
La tensión ha sido constante en la zona de Europa del Este desde entonces, pero los nuevos movimientos rusos han generado un crispamiento aún mayor, ante los que Occidente considera como una posibilidad inminente de invasión rusa a Ucrania. La concentración de decenas de miles de soldados rusos en torno a las fronteras con Ucrania y el envío constante de maniobras militares de Rusia son las señales que Estados Unidos y sus aliados han considerado como alarmantes y muy serias en cuanto a las intenciones del Kremlin. Pero la crisis en la frontera entre Rusia y Ucrania tiene repercusiones adicionales. La Unión Europea y Estados Unidos ya tienen listo un paquete de medidas que podrían aplicar si la amenaza se llega a materializar. Un aspecto que no es posible dejar de lado es que la mayor parte del suministro de gas utilizado en Europa proviene de Rusia a través de un gasoducto que atraviesa Ucrania. En medio de las tensiones y riesgos que esto significa, Estados Unidos analiza otras opciones viables como la de Qatar para que se realicen el suministro. La defensa de Kiev. El pedido del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de acelerar el ingreso del país a la OTAN no fue recibido bien en Moscú, desde donde respondieron con el despliegue de tropas que supuestamente son solo prácticas militares en la frontera de los dos países. Ante el incremento de las tensiones, la comunidad internacional se alistó para implementar una respuesta conjunta y severa en caso de que las tropas rusas crucen la línea. Desde finales del año pasado se han sostenido conversaciones de alto nivel entre funcionarios del régimen ruso y delegados de los gobiernos occidentales, apoyados por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Incluso los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin han sostenido llamadas telefónicas en un intento de lograr que la diplomacia se imponga ante este conflicto. Incluso este mismo fin de semana, ambos mandatarios conversaron nuevamente durante 1 hora sobre el tema, sin que se haya producido lamentablemente alguna respuesta definitiva que indique el inicio del fin del conflicto. Pero por ahora, las cosas están mucho más complejas de lo que se había creído. El Reino Unido el día de hoy emitió un comunicado respaldando las posiciones de Alemania y de Estados Unidos, que dicen que deben salir todos los ciudadanos de este país de Ucrania, porque no se garantiza su seguridad en los siguientes días, especialmente porque aparentemente se tiene información de que Putin ya ha tomado la decisión de invadir Ucrania. Pero nosotros nos preguntamos, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿con qué derecho podría invadir Ucrania el dictador de Rusia si el gobierno ucraniano es autosuficiente, es anti-Putin? Y han declarado la mayoría de la población ucraniana que no quiere saber nada de ser aliada o de retomar acuerdos comerciales o políticos con Rusia. Entonces, claramente, aquí Putin no podría utilizar la carta de la política de cooperación, como lo hace cuando envía tropas a Cuba o envía tropas a Kazajistán o incluso tiene bases en Venezuela. Esa es la idea de la política de la cooperación, pero en términos reales en Ucrania no existe tal política de cooperación, porque el gobierno ucraniano y la gente en Ucrania no quiere saber nada de Putin. Es por eso que están pidiendo de manera urgente el ingreso de este país a la OTAN. Entonces, ¿cuál sería el fundamento? No tiene ningún fundamento. Ucrania es un país soberano que simple y llanamente busca mayor independencia de su verdugo del pasado. Claro que sí. Por otro lado, hay algunos que dicen que lo que quiere hacer es imponer a la fuerza el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, y que la razón por la que invadiría Ucrania es para hacer cumplir los acuerdos de Minsk al gobierno ucraniano. Claro, e incluso se habló de que se colocaría en el gobierno, haciendo obviamente un golpe de estado, lógicamente, se colocaría en el gobierno a un político prorruso que ha estado permanentemente en los medios de comunicación ucranianos manifestando la necesidad, supuestamente, de unirse y aliarse mucho más con Rusia. Por supuesto, eso sería lo lógico, pero de todas maneras ya estaría en una situación de completa sanción económica internacional. Los países de la Unión Europea, los Estados Unidos y el mundo en general, obviamente que van a condenar una invasión rusa ilegal,
transgresora de los derechos, transgresora de la soberanía, totalmente opuesta al derecho internacional moderno que vendría a realizar Rusia en contra de Ucrania. Pero si Biden y Blinken de los Estados Unidos, Scholz en Alemania, Johnson en el Reino Unido, dicen que la invasión es inminente, es porque algo conocen en sus departamentos de inteligencia, por supuesto, algo saben que por supuesto la población en general no sabe. Si ellos dicen que esta invasión es inminente, habrá que creerles, o habrá que por lo menos ver que eventualmente podrían tener razón. Es decir, son los presidentes y los primeros ministros de los países más importantes de la OTAN, más fuertes de la OTAN. Así que vamos a estar atentos y vamos a estar viendo permanentemente qué es lo que sucede en este conflicto tristemente célebre en los últimos días, porque sabemos que adicionalmente a todo eso, ya Biden ha establecido incluso una posible fecha tentativa, 16 de febrero. Sabemos que cuando se colocan fechas, por supuesto, ninguna de estas fechas se cumplen, porque aquel político que tiene diseñado el objetivo en esa fecha, justamente para evitar darle toda la razón al oponente político, no la va a hacer. Entonces obviamente es una estrategia de Biden. Es decir, que el 16 de febrero iba a ser la invasión de Ucrania por parte de Rusia, es porque tal vez sí estaba programado así, pero ahora ya por supuesto no se va a dar así. Sin embargo, se conoce que eso puede darse en cualquier momento. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos comentarios en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.